Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más. Hoy, mis amigos, les traigo una noticia que sinceramente me ha dejado con la boca abierta y creo que a ustedes también los dejará en shock. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco y que por mucho tiempo mantuvieron a sus fans al borde de sus asientos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca cada uno de sus pasos, cada proyecto, cada rumor. Y precisamente sobre rumores, sobre verdades y sobre un posible reencuentro que podría sacudir la industria, es de lo que vamos a hablar hoy. Prepárense porque la información que tengo es bastante jugosa. Y antes de que me lance de lleno a la carnita, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, no querrán perderse lo que viene. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que para quienes vieron Erkenci Kuş, son sinónimo de química explosiva, de romance de telenovela y de un éxito arrollador. ¿Quién no recuerda la historia de Sanem y Can? Esa pasión, esos celos, esos diálogos que nos hacían suspirar. Fue un fenómeno global y gran parte de ese fenómeno se debió, sin duda alguna, a la increíble conexión que demostraban sus protagonistas. Durante la serie y en el periodo posterior a su finalización, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can eran constantes. Las redes sociales ardían con cada fotografía juntos, cada me gusta, cada comentario. Y aunque ellos siempre mantuvieron una postura profesional y negaron públicamente una relación sentimental, la chispa entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, para muchos fans, fuera de ella. La carrera de ambos ha seguido trayectorias impresionantes. Demet ha continuado consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, con proyectos como Doğduğun Kaderindir, y, más recientemente, Aşk Taktikleri en Netflix, donde su química con su coprotagonista también fue muy comentada. Por su parte, Can Yaman se lanzó a la conquista del mercado internacional, participando en producciones en Italia y España, como la serie Violeta como el mar, junto a Francesca Chillemi, que ha tenido una gran acogida. A pesar de sus carreras individuales exitosas y de sus vidas personales que a ojos del público parecían haber tomado rumbos diferentes, la sombra de Erkenci Kuş y de la pareja que formaron siempre ha planeado. Los fans, aferrados a la memoria de Sanem y Can, siempre han soñado con un reencuentro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Las últimas semanas han estado cargadas de rumores, de filtraciones y de señales que, para los más observadores, apuntan a algo grande. Se habla de la posibilidad, y quiero enfatizar la palabra posibilidad, porque aún no hay nada confirmado al 100%, de que Demet Özdemir y Can Yaman estén a punto de trabajar juntos de nuevo. Imagínense. No estoy hablando de un simple cameo o de una aparición casual. Se especula sobre un proyecto de gran envergadura, posiblemente una serie o incluso una película, que los volvería a unir como pareja protagónica. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues bien, las fuentes son diversas y van desde portales de noticias turcos especializados en entretenimiento hasta comentarios de personas cercanas a la producción. Se ha rumoreado que una importante plataforma de streaming, con miras a repetir el éxito global que tuvo Erkenci Kuş en su momento, estaría negociando activamente para juntar a estos dos talentos. La idea sería aprovechar la popularidad que ya tienen como dúo y ofrecer al público algo que llevan años pidiendo a gritos. Piensen en el impacto mediático que tendría. Sería una noticia que recorrería el mundo entero en cuestión de minutos. Además de las negociaciones de la plataforma de streaming, se han filtrado supuestos guiones o ideas de proyectos que incluirían a ambos. No se han dado detalles específicos sobre la trama, pero se intuye que buscarían un concepto fresco, moderno, que atraiga tanto a los fans nostálgicos de Erkenci Kuş como a un nuevo público. La intención sería, sin duda, crear otro fenómeno. La química entre ellos es algo que no se puede fingir, y si logran capturar esa magia una vez más, el éxito estaría prácticamente garantizado. Lo que más me llama la atención de todo esto es la cautela con la que se está manejando. Si bien los rumores son fuertes, no hay declaraciones oficiales contundentes. Esto, lejos de apagar las llamas, las aviva aún más. Las agencias de ambos actores, los productores, todos parecen estar en un juego de esperar a ver qué pasa, permitiendo que la expectación crezca día a día.
Y nosotros los fans estamos ahí, analizando cada tweet, cada me gusta, cada historia de Instagram, buscando la más mínima pista. Piensen en las posibilidades. ¿Será una comedia romántica moderna? ¿Un drama intenso? ¿Una historia de reencuentro inesperado? Las opciones son infinitas y cada una de ellas despierta nuestra imaginación. Lo que sí estoy seguro es que, sea cual sea el proyecto, la presencia de Demet y Can juntos será suficiente para generar un interés masivo. Han demostrado ser una pareja muy querida por el público, y la nostalgia por Erkenci-Kuş sigue muy presente. Además, es importante recordar que, si bien negaron una relación sentimental en su momento, la amistad y el respeto profesional entre ellos siempre han parecido genuinos. Han sido vistos en eventos juntos después de Erkenci-Kuş, siempre con una sonrisa y una actitud cordial. Esto sugiere que, incluso si no hubo un romance, hay una base sólida para una colaboración exitosa y agradable. Y eso, mis amigos, es crucial. La armonía en el set se refleja en la pantalla, y si ambos están cómodos y dispuestos a dar lo mejor de sí, el resultado será, sin duda, espectacular. Otra cosa que me parece fascinante es cómo la industria del entretenimiento turco ha sabido capitalizar el éxito de sus producciones y de sus actores. El mercado internacional se ha abierto de par en par para las telenovelas y series turcas, y títulos como Erkenci-Kuş han sido pioneros en abrir estas puertas. La posibilidad de un nuevo proyecto con Demet y Can, en una plataforma de alcance global, no solo beneficiaría a los actores, sino que también impulsaría aún más la marca Turkish Drama en todo el mundo. Sería una especie de regreso triunfal de una de las parejas más icónicas que ha dado la televisión turca en los últimos años. Imaginen la repercusión en las redes sociales. Las discusiones, los análisis, los fanart que surgirían serían innumerables. Los hashtags se volverían tendencia mundial, y cada detalle del proyecto, desde el título hasta el vestuario de los personajes, sería analizado al milímetro. La comunidad de fans de Demet y Can es muy activa y apasionada, y estoy seguro de que harían de este lanzamiento un evento sin precedentes. Ahora, ¿qué hay de sus vidas personales? Ambos han tenido relaciones y han hablado públicamente sobre sus aspiraciones. Demet se casó recientemente con Oğuzhan Koç, y la noticia de su posible reencuentro profesional ha generado un debate interesante en algunos círculos. Can, por su parte, ha estado muy activo en Italia y ha tenido sus propias historias y rumores. Es crucial separar la vida personal de la profesional. A pesar de las especulaciones pasadas, es la química en pantalla y la calidad del proyecto lo que realmente importa para los fans. Y si el proyecto es sólido y ambos están comprometidos, su éxito no debería verse afectado por sus vidas privadas. Al contrario, el hecho de que ambos estén en momentos diferentes de sus vidas podría aportar una nueva madurez y profundidad a sus personajes. La verdad es que el suspenso es parte del encanto. Cada día surgen nuevas teorías, nuevos supuestos e insiders que aseguran tener información privilegiada. Es como un gran rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, nos acerca un poco más a la imagen completa. Y mientras esperamos a que esa imagen se aclare, solo podemos alimentar nuestra esperanza y nuestra expectativa. Espero sinceramente que esta noticia, si se confirma, traiga consigo un proyecto de la calidad que ambos actores merecen. Demet Özdemir es una actriz con una versatilidad increíble, capaz de pasar de la comedia al drama con una naturalidad pasmosa. Can Yaman, por su parte, ha demostrado una gran energía y carisma que lo han llevado a conquistar audiencias internacionales. Juntos, tienen el potencial de crear algo verdaderamente memorable. Así que, mis queridos amigos, esta es la noticia que por ahora nos tiene a todos especulando. La posibilidad de un regreso de Demet Özdemir y Can Yaman en un nuevo proyecto que podría ser un gran éxito. Seguiremos muy de cerca cada detalle y, en cuanto tengamos información oficial y confirmada, se los haremos saber de inmediato. Estate atentos porque esto promete ser un bombazo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los rumores, la expectación y el inmenso potencial de un posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman. Es un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar y que sigue generando muchísima ilusión entre los fans. Espero de corazón que les haya resultado tan intrigante y emocionante como a mí. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que veremos a Demet y Can juntos de nuevo?
¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran? Dejen sus comentarios, sus teorías y sus esperanzas aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y CRE en que a sus amigos también les interesará, no olviden darle un gran me gusta, y por supuesto compartirlo en sus redes sociales. Y si aún no lo han hecho, ¿a qué esperan? Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.